Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Eduardo Maura y voy a moderar esta mesa titulada Trabajo cultural, precariedad asegurada. Nótense los signos de interrogación, precariedad asegurada, como una pregunta pendiente de responder y no como una afirmación. Muy brevemente, y antes de introducir a las personas que van a participar en esta mesa, querría contextualizar brevemente aquellos temas que me parecen más importantes en el ámbito del trabajo cultural en la actualidad. En una conferencia, en una reunión como Culturópolis, creo que es importante recordar algo que es muy básico, pero que conviene siempre tener en la cabeza. Y es que no hay nada en el ADN de la cultura, no hay nada en la génesis de la cultura como trabajo, pues la cultura son muchas cosas y las definiciones de cultura son diversas y son algunas de ellas contradictorias, conflictivas, pero dentro de esa diversidad, sin duda, la cultura es también un trabajo, es una de las definiciones posibles de la cultura. Y no hay nada, decía, en el ADN, en la génesis de la cultura como trabajo, que la haga precaria. La cultura no tiene que ser precaria. Es una cuestión política, es una cuestión de marcos jurídicos, es una cuestión de cultura profesional, valga la redundancia, es una cuestión de abordar los problemas y de proponer soluciones. No hay que ser trabajadora precaria o trabajador precario cuando se es trabajadora o trabajador cultural. Es importante, nadie nos ha maldito, no hay tal maldición, no existe ningún pecado original de la cultura por el cual tengamos que ser precarias y precarios. Recordémoslo, por favor, todos los días de nuestra vida. Esto es muy obvio y me lleva quizá a una segunda idea que me parece importante comentar y que creo que puede servir para contextualizar, como decía, esta mesa. Es la idea de que, a mi entender, el trabajo cultural es central en el ámbito de los derechos culturales. No son departamentos separados, no son compartimentos estancos. Trabajo cultural y derechos culturales. Al contrario, creo que el trabajo cultural debe estar en el centro de la democracia cultural, ¿no? Por seguir la terminología de la reciente conferencia de Porto Santo. En la Carta de Porto Santo, por cierto, y bien está recordarlo, ¿no? Como work in progress, como tarea pendiente, no se habla particularmente de trabajo cultural. La palabra trabajo, la palabra work, aparece más bien como network o como framework, o se habla también de working paradigm, pero no se habla nunca de cultural work, no se habla nunca de trabajo cultural. La Carta es estupenda en muchos sentidos, pero aquí, en este aspecto del trabajo cultural, creo que hay mucho todavía trabajo por hacer, precisamente. Decía que el trabajo cultural es central, debe ser central para los derechos culturales. En mi opinión, el trabajo cultural digno y estable es central para una democracia cultural y para una ciudadanía cultural plena, en la medida en que si el trabajo cultural no es digno, si el trabajo cultural no es estable, si el trabajo cultural es doloroso para las personas, para los cuerpos de las personas que lo ejercen, en su salud física y en su salud mental, si el trabajo cultural no es digno, los proyectos culturales son menos y menos diversos, surgen menos y son viables en menor medida, son menos viables. Y los que surgen más condicionados por agentes externos, surgen más condicionados por presiones y por cortoplacismos, surgen siempre de una manera menos vital, menos diversa de cómo habrían podido surgir, de cómo habrían podido darse, de haber tenido condiciones dignas, de haberse dado ese mismo proyecto en condiciones mejores, en condiciones más dignas. Para la producción cultural, para la distribución cultural, para la mediación cultural, que las condiciones laborales no sean dignas implica menos autonomía, implica peor y menos cultura, peor y menos cultura. Y esto yo creo que hay que decirlo alto y claro. Un sector cultural precario implica unos derechos culturales precarios. Es así. Os pongo un ejemplo, una comparación y voy terminando. Cuando el personal sanitario, cuando las personas que se dedican a la sanidad son precarias, no solamente sufren ellas en sus carnes esa precariedad, en su salud física y en su salud mental, sufren los derechos de toda la ciudadanía. Si mi médico, mi médica de cabecera es precaria, mi derecho a la salud se ve afectado.
Si mi sistema nacional de salud es precario, mi derecho a la salud como ciudadano, toda la ciudadanía se ve afectada, no solamente la persona en cuestión que sufre la precariedad. Bien, con el trabajo cultural, en mi opinión, ocurre lo mismo. Una trabajadora, un trabajador cultural precario implica una lesión, una merma en los derechos de toda la ciudadanía, específicamente en los derechos culturales de toda la ciudadanía, porque las personas podrán acceder a menos cultura, a cultura menos autónoma, a cultura menos viable, a cultura menos diversa, y eso es una merma de sus derechos. La precariedad del sector cultural no solamente es de las trabajadoras y los trabajadores culturales, es la precariedad de todas y de todos. Y esto me parece que es importante como marco de reflexión y como marco de trabajo. Para hablar de esto, tengo a 6 personas conmigo. Les voy a lanzar 2 preguntas, pero antes de hacer estas 2 preguntas, digamos, primera aproximación al problema, quiero hacer un anuncio, que es que, bueno, I will make this announcement in English. Haré este anuncio en inglés. Hay un trabajo, hay un taller cultural que tendrá lugar en la sala 6 de El Molino, muy cerca de aquí, a las 5 de la tarde de hoy. Y deberíais uniros a ellos, a Cultural Action Europe People. La capacidad de la sala es de este taller es de 40 personas, pero bueno, si os hace ilusión, pues uniros a ellos, será muy interesante. Yo estaría ahí con ellos porque creo que complementa muy bien, está muy bien seguir con esta conversación a las 5 de la tarde en El Molino. 2 preguntas para plantear a los 6 ponentes. Primero, ¿pensáis que la conversación sobre el trabajo cultural en vuestro sector, en vuestro país, en vuestro ámbito, está siendo todo lo relevante que debería ser, todo lo relevante que podría ser? ¿O creéis que los términos de la conversación no están siendo los adecuados? ¿Creéis que se está hablando como merece de trabajo cultural o no se está hablando como merece de trabajo cultural en vuestro ámbito respectivo, profesional o de intervención política, sector público, sector privado? Y en segundo lugar, centrándome en el sector público, dado que tenemos personas de diferentes gobiernos a diferentes niveles, el gobierno belga, el gobierno de España, la Comisión Europea, ¿cuáles creéis que son las prioridades para el sector público en el ámbito del trabajo cultural? ¿Cómo creéis que debería operarse a todos los niveles en materia de trabajo cultural? Son preguntas amplias, ya las conocéis, para keep this going, to get this going. Para seguir avanzando. Os presento en el orden que vais a responder a estas preguntas y luego ya abriremos el debate, por supuesto, la conversación al público. Podréis interpelaros entre vosotras después de este primer turno, como ya sabéis. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Catherine Mañán, que viene de la Comisión Europea, es directora adjunta y jefa de la Unidad de Políticas Culturales de la Comisión Europea. Tenemos a Noel Kelly, que es director y CEO de Visual Artists Ireland. Tenemos a Montserrat Moliné, que es presidenta de la Plataforma Asamblearia de Artistas de Cataluña. Tenemos a Floris Tack, que es asesor del viceprimer ministro y ministro de Asuntos Sociales belga Frank Madrebroucke. Tenemos a Guillem Arnedo, que es presidente de la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña y también presidente de la Unión de Músicos. Tenemos finalmente a Emma Rodríguez, que es profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Vigo y vocal asesora de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, con Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, y con Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, a la cabeza. Bienvenidas todas, benvinguts, welcome. Catherine, please, have the floor. Catherine, tienes la palabra, por favor. Muy bien, buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por haberme invitado. Su primera pregunta es, ¿existe una discusión sobre los derechos culturales o el trabajo cultural, si va en la buena dirección? Trabajo para la Comisión Europea a nivel europeo, por tanto, y mi respuesta sería, pues estoy contenta de que hablemos de ello. No era el caso hace unos años, por varias razones, y una de las razones es que todo lo que tiene que ver con las pagas, la seguridad social, los impuestos,
Todo está en la esfera de lo que los estados, los países pueden hacer. No hay prácticamente un alcance a nivel europeo, pero llegó la pandemia del COVID. Fue un shock importante para los sectores culturales y los trabajadores, los artistas. Y esto lo ha cambiado todo. Ahora esta cuestión se discute a nivel europeo. El COVID fue una gran pérdida, una gran conmoción, pero ahí estamos. Y al menos este tema está sobre la mesa. Si no les importa, les daré algunas cifras para centrar un poco el debate y ver un poco el panorama actual que tenemos. En cuanto a los empleos en el sector cultural en la Unión Europea, representa 7 millones de personas, el 4% de los empleados en la Unión Europea. 4%, y sabemos que es mucho más porque hay muchos artistas que tienen otros trabajos para pagar las facturas y lo sabemos que hay estas economías paralelas. 7,4 millones de personas trabajan en el sector cultural en la Unión Europea, pero son más. Lo que es interesante del COVID es que para las estadísticas oficiales a nivel europeo, entre el 2030 y 2013 y 2019, hubieron más empleos en el sector cultural y con el COVID, desgraciadamente, ahora se ha estimado la pérdida, cuánta gente ha abandonado el sector y según las estadísticas representa un menos 10% entre 2019 y 2021. 110.000 personas han abandonado su trabajo en la Unión Europea, en el sector cultural. Y evidentemente esto tiene que ver con las pérdidas ocurridas en el sector. Durante el COVID a nivel europeo había un descenso del 35% en los royalties que se han recogido en los últimos 2 años en los sitios de música. Llegaría al menos 76% de público, los museos menos 80% de ingresos, por tanto un gran palo para el sector. Esto nos ha llevado a empezar a discutir de estas cuestiones. Antes era difícil atraer la atención a escala europea. Hemos observado 2 cosas. En primer lugar, a nivel nacional, vemos un creciente número de países que han adoptado un estatus de artista como Portugal y otros países, Rumanía, República Checa, pues están pensando en tener este estatus de artista. Dejaré la palabra a mi colega española. También me interesará mucho ver lo que sucede en Irlanda, en Austria y en los Países Bajos. También trataré de ver qué puede suceder a nivel europeo. No sé si luego habrá un segundo turno de discusión. Estoy en tus manos. Si quieres que profundice más o luego volvemos. Gracias, muchas gracias. No, please. Empecé con esta cuestión. Muchas veces es una pregunta cliché y la verdadera cuestión es cuando un artista, cuando no han estado en crisis, y es un tema sobre el que hemos reflexionado durante años. Antes de que estuviera yo, se hacían varias campañas y debates. La razón por la que estoy en este contexto es porque la respuesta a la pregunta de si el lenguaje ha cambiado o no, en Irlanda se ha transformado por completo. Debo decir que se han producido una cadena de acontecimientos y me gustaría hablar de estos acontecimientos. Seguramente en torno al 2006-2007, el lenguaje de la Organización de Artes Visuales
y organizaciones culturales en general se basaba en anécdotas e historias tristes en un lenguaje que se podía ignorar, que era como algo inútil, era poético, era creativo y por consiguiente una de las cosas importantes que hemos hecho es hemos decidido jugar a este juego y creamos una encuesta llamada el estatus socioeconómico del artista en Irlanda. Y la verdad es que disfrutamos mucho con este título que no significaba nada para nadie de nosotros, pero sabíamos que para los economistas sería importante. Cuando llevamos a cabo esta encuesta, había muchos políticos que nos explicaban historias increíbles sobre la importancia de las artes, de los artistas, y bien, sin ello no lo estaríamos haciendo. Por tanto, era una falta de respeto y decidimos publicar las cifras públicamente. La primera cifra que publicamos fue la que se centraba sobre los artistas, pero no solo dimos un porcentaje, dijimos que el 68% de los artistas que tienen un segundo trabajo para apoyar a sus familias viven por debajo del umbral de la pobreza en Irlanda. En ese momento eran 10.480 euros. En el momento de utilizar la palabra pobreza, este umbral teórico, pues la verdad es que pintaba muy mal, porque todo el mundo entendía lo que se quería decir. La persona que viene a limpiar, el taxista, todo el mundo podía entender cuál era el umbral de pobreza y todo el mundo lo entendía. Ya no éramos creativos, estábamos comentando algo que para ellos era concreto, era visible. Esto nos llevó a la campaña de Pide si los artistas están aquí, hicimos bolsas, chapas, artículos de merchandising, etcétera. Pero como resultado, la campaña pues arrojó esos resultados que los donantes principales pusieron como condición que todos los proyectos financiados públicamente por los donantes de Irlanda deben pagar siempre a los artistas. Esto se transformó por completo, porque antes de ello no existía el derecho a cobrar. Ya habíamos empezado, tardamos entre el 2013 y el 2020 para que se convirtiera en una política verdadera del Consejo Artístico de Irlanda, y nosotros trabajamos no solo en la República de Irlanda, sino también en el norte. Por tanto, el Consejo de las Artes del Norte también adoptó esto. El principal problema con esto era que no había forma de hacer cumplir. Las instituciones financieras tenían que mostrar con sus aplicaciones que ellas estaban pagando a los artistas de algún modo. Y más adelante, pues ya vendrían informes para mostrar cómo se habían gastado el dinero con los artistas, pero nosotros no teníamos forma de hacer algo al respecto cuando veíamos que había artistas que trabajaban gratis, porque la adopción no fue universal y automática. Dimos 3 años. Incluso después de los 3 años, las instituciones se nos acercaban diciéndonos nunca podremos pagar a los artistas. Una de las razones era que nuestro Consejo de Administración no creía en ello. No tenemos que pagarles, no pasa nada si no les pagamos, lo harán gratis, y si no, pues ¿qué más da? Vendrán otros artistas y les encantará estar trabajando. Lo más loco era que, no sé cómo utilizar el Excel para cambiar la hoja de cálculo de nuestro presupuesto. Esto fue una razón real que nos dio un artista. Imaginad nuestros comentarios en ese momento. Esto nos lleva a la pandemia. Entramos en el comienzo de la pandemia del COVID-19 y fue entonces cuando se transformó, cuando la conversación
cambió por completo. Pocas veces ves llorar a la gente del despacho, pero con el COVID, cuando habíamos ido a ver a los donantes para rogarles que protegieran a los artistas. La primera política era que cada artista contratado con un contrato formal, firmado o verbal, durante los momentos de confinamiento, se le debía pagar como si hubiera hecho el trabajo. Era increíble. De repente teníamos un gobierno que nos hacía caso. También junto antes de la COVID habíamos hecho un trabajo con el gobierno, hablando de las prestaciones sociales, y creamos un plan específico de artistas como la protección social normal. Había una terminología específica. Lo importante era que en ningún lugar de la legislación irlandesa se definía al artista. Sí que había un impuesto sobre las obras creativas y por tanto se podía definir, aunque fuera bajo un punto de vista colonial, como del siglo XVIII. En medio no había ninguna otra definición. El Departamento de Bienestar Social se acercó a nosotros y nos dijo: ¿pero cómo pueden reconocer ustedes a un artista? ¿Quiénes son? Somos el Comité Nacional para la IAA y utilizamos su definición. Acordaron que sería la definición reconocida, pero entonces surgió el problema. Habíamos estado trabajando conjuntamente con el cuerpo que representa a los escritores y, por tanto, para los escritores no había ningún problema, pero ningún otro creativo, porque ninguno de las otras entidades tenía una definición. He hablado 2 minutos de las cosas buenas. Es horroroso hablar bien de la COVID. Lo que sucedió es que no solo se pagaba a los artistas, sino que también había una serie de planes especiales que se desarrollaban prácticamente cada semana. Y todos se dirigían a artistas individuales. No funcionó siempre bien. Ahora estamos saliendo por otro lado y empiezan a haber algunas victorias pírricas. Las colonizaciones de las artes dicen que los programas anulados deben hacerse ahora y hay que aumentar el número de oportunidades para los artistas. Mientras que antes se protegía a los artistas, la precariedad ha aumentado a pesar de todos estos esfuerzos. Si yo pudiera simplemente dedicar un momento a ver cuáles son los principales retos que vemos nosotros, pues vemos algunas de las directivas europeas que llegan a Londres. Es la directiva sobre la venta de las obras. Los gobiernos nacionales están presionando para implementar la directiva, pero no hay forma de medir hasta qué punto se ha implementado la legislación. Y por consiguiente, esta directiva se introdujo muy rápidamente en el Departamento de Empresa, no de Cultura, y la presión, pues estamos hablando de 3.000 euros y no de 1.000 euros. No hay ninguna sociedad que tenga un mandato y que esté mencionada, aunque tengamos una sociedad formal para recoger los derechos de los artistas. Piensen que Irlanda es un pequeño país con un mercado del arte muy pequeño, pero la directiva no tiene fuerza. A los artistas irlandeses se les deben 325.000 euros porque no podemos hacer cumplir esta ley. Muchas gracias. Gracias. Agrair hasta aquí.
Quiero agradecer estar aquí, que invitéis a la Asociación de Autistas. Y la crisis de 2008 de especulación financiera, al menos en Cataluña y España, ya dio cuenta de la precariedad y la fragilidad de las estructuras que teníamos en el sector creativo, de base sobre todo. La diferencia entre aquel momento, en 2008, cuando todo cayó, es que con la pandemia no se culpabilizó a nadie. En aquel momento, en España, el relato de aquel momento de 2008 era que la ciudadanía y los artistas incluidos y los trabajadores culturales incluidos habían vivido por encima de sus posibilidades y eso hacía que cualquier diálogo se rompiera, porque no había una asunción de responsabilidades por parte de los gobiernos de todo lo que había sucedido en el proceso financiero bancario. La diferencia con el proceso de la COVID y la pandemia es que todos estaban confinados en casa y el hecho de vernos en pantallas hizo lugar a una especie de equidad en que todo el mundo parecía igual y en ese momento sí que hubo una escucha que propició que por primera vez se planteasen que los artistas tenían que tener ayudas en consonancia con sus circunstancias personales. Aún así, puesto que la mayoría de los artistas, si hablamos de cifras en el Estado español, los artistas visuales se sitúan en un salario anual igual o inferior a 6.000 euros, es decir, muy debajo del umbral de la pobreza que comentaba Noel. Frente a esta situación, mucha gente se quedaba fuera porque todas las ayudas que se vinculaban a poder aguantar lo que estábamos sufriendo tenía relación con si esas personas estaban inscritas en el RETA, que es el Régimen General de Trabajadores Autónomos, y cualquier persona no inscrita en esos regímenes porque perfectamente podía no poder pagar las cuotas necesarias mensuales, se quedaban fuera de cualquier ayuda y eso dio paso a que las asociaciones y los colectivos de artistas crearan cajas de resistencia para poder soportar lo que se nos venía encima. Pero es cierto que la escucha había cambiado, es cierto que había esa sensación de que era una pandemia, que nos había sobrevenido a todos y eso no es igual. El problema grave que tenemos en España y en Cataluña es la falta de contratos, la no regulación de un trabajo cultural y sobre todo dentro del terreno artístico, que es muy difícil de valorar porque siempre tiene una cualidad subjetiva lo que es y lo que no es obra de arte. Esto tiene un alcance en el tiempo y en términos de precarización cuando nos planteamos que los artistas aquí en España no tenemos posibilidad de cotización. Hay un dato bastante aterrador, que es que se calcula que más del 43% de los artistas han cotizado por un plazo inferior a 5 años. Es fácil, pues, imaginar la inquietud y la angustia que sufren los trabajadores culturales y los artistas frente a la dificultad de cotizar ese mínimo de 35 años que pide actualmente la ley en España. Desde nuestra asociación reivindicamos que hay que hacer contratos. Es cierto que llevamos años con un manual de buenas prácticas que la mayoría de instituciones, sobre todo en Cataluña, firmaron. Pero como decía Noel, nunca hemos tenido formas de controlar que estas acciones se aplicasen y que se siguieran esas buenas prácticas. Al final tot se solucionen amb beques a la creació, beques al final todo se soluciona con becas a la creación, a la investigación, pero que no cotizan. Y es dona la paradoxa que creiem... Y se da la paradoja de que creemos que si no tienes un apoyo económico, alguien que te cuide, no puedes desarrollar una práctica artística, no tienes derecho a la práctica artística ni derecho a la creación. Creemos que esta cultura de la meritocracia debe borrarse porque se nos dice que si tienes talento puedes llegar a hacer una carrera, pero esconde, eso no es cierto, esconde
com es diu, no em sortirà, un privilegi de classe. Un privilegio de clase que no està sobre la taula. No está sobre la mesa. Creiem que això és una trampa que genera guany. Creemos pues que eso es una trampa que crea ganadores y perdedores y que no regula de verdad la práctica artística. Cuando en medio de este desastre de cambio climático y con tantas urgencias por resolver por parte de los gobiernos la regulación de la práctica artística contemporánea es complicada porque siempre acaba. ¿Qué es el que indica que una obra de arte o no es obra de arte? ¿Qué indica que una obra de arte lo es o no lo es? Es muy subjetivo, por tanto no podemos atender a una regulación desde ese aspecto. Por eso, releyendo un texto que escribió el artista Núria Güell, que se llama El artista y el frutero, cuya lectura recomiendo, voy a leer un fragmento, de hecho, que dice que un estatuto del artista a las necesidades de los artistas y regule su práctica laboral es tan difícil de consensuar porque se equivoca sobre el objeto de su trabajo. El objeto del trabajo del artista no es el de la obra del arte, que nadie sabe en qué consiste, es el de cubrir la demanda de la indústria cultural. Y cuando hablamos de esa demanda de la industria cultural y pensamos en las grandes instituciones públicas, tenemos que revisar también los presupuestos y a dónde van esas partidas presupuestarias. Por poner un ejemplo, un museo como el MACBA, en el año 2020, el año de la pandemia, tenía un presupuesto de 11 millones y medio de euros, de los que 1.600.000 euros eran para la producción de exposiciones. Por tanto, un 13,91% de aquel presupuesto era lo que se destinaba a la creación de base, a la creación de los artistas. Bueno, pues seguiré amb la segona ronda. Gràcies. Y bueno, seguiré en la segunda ronda. Gracias. Floris, you will be showing us presentation, won't you? Thank you for inviting me. To a Belgian project of the national Sí, government. quiero hablar de un proyecto del gobierno belga que se llama Trabajando en las Artes para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores artísticos en Bélgica. Mi compañero Tom Cassens, a la izquierda, no ha podido estar aquí por motivos personales, aunque creo que algunos lo conocen en la sala. Y en el centro hay unos diputados del Parlamento, porque es un proyecto que no solo ha hecho realidad el propio gobierno, varios ministros distintos, sino también todas las facciones del Parlamento. Creo que la condición principal para que de todo esto haya sido un éxito era el hecho de que el Gobierno nacional lo empezó durante la COVID. No hablaré de las dificultades de la COVID para los trabajadores artísticos, pero digamos que desde la extrema izquierda hasta casi la extrema derecha todo el mundo estaba de acuerdo en que había un problema importante a largo plazo para los trabajadores culturales. Al tiempo que trabajábamos en medidas culturales para asegurarnos de que la gente podía seguir viviendo cotidianamente, empezamos a trabajar en medidas a largo plazo para reformar todo el marco normativo para los trabajadores culturales. El nuevo gobierno nacional, que empezó su mandato en octubre de 2020, adoptó este compromiso para trabajar por los trabajadores culturales y, lo que es más importante, añadimos también dinero a la cesta, porque el gobierno nacional estaba gastando cada año 80 millones en las condiciones socioeconómicas de los trabajadores culturales y añadimos 75 millones, casi se duplicó, y esto es recurrente, vitalicio, digamos, hasta que un gobierno posterior decida cambiarlo, al menos. Una cosa interesante de Bélgica, que seguramente mucha gente reconocerá respecto a sus propios países, es que somos un estado bastante complicado. Tenemos distintos tipos de estados y luego el nivel nacional, lo que significa que hay que compartir competencias. Hay cosas que podemos hacer, otras que no. Lo que no podemos hacer es lo de la derecha, todo lo que tiene que ver con políticas de empleo. Eso son políticas regionales. Las políticas culturales son de las comunidades. Entonces dicen a nivel nacional: ¿qué hacéis? No sois responsables del empleo, no sois responsables de las políticas culturales. Y creo que, de hecho, ha sido un regalo para nosotros, porque ¿de qué somos responsables? Pues somos responsables de la seguridad social, impuestos, derecho laboral, pensiones. Así que hemos dicho, pues vamos a trabajar en eso, pero no en las políticas culturales, y vamos a ver cómo podemos equilibrar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores culturales.
¿Cómo vamos a hacerlo? Pues en primer lugar el sector cultural. Bueno, mi compañero viene del sector cultural, yo soy nuevo en el sector cultural, de hecho, desde hace 4 o 5 años. Y hay mucha gente con opiniones muy contundentes, opiniones distintas y mucha gente también que dice en voz alta su opinión. Así que si quieres hacer algo hay que tener en cuenta todas las opiniones distintas, todas las realidades distintas de todas las disciplinas diferentes. Algo poco sencillo. Así que hicimos un proyecto de co-creación participativo, muy amplio, en línea, todo el mundo podía contribuir, lo que significó que algunas cosas fueron muy valiosas, otras no tanto, pero fue seleccionado y trabajado por un grupo técnico de personas, de 30 personas de hecho, de distintas partes y disciplinas de Bélgica, que era nuestra junta de referencia. Nos reuníamos cada X semanas y cada medida que adoptáramos nos decían si les parecía bien, si podía ser mejor, y así podíamos ir rediseñando pacíficamente con el sector esas medidas. Una cosa que le llevamos al Parlamento, de hecho, y que se votará la semana que viene, es este sistema tan complejo que vemos aquí en la diapositiva. No se entiende muy bien quizás gráficamente, pero básicamente la gente como trabajador cultural puedes hacer una solicitud única. Tú vas a la administración, demuestras que eres un trabajador profesional cultural, abres un expediente, digamos, y entonces tienes esta certificación WITA. WITA quiere decir que trabajas en las artes, y entonces eres reconocido como profesional, como trabajador profesional cultural. Y a cualquier administración que vayas, para cualquier competencia, cualquier jurisdicción de Bélgica, van a tener que reconocértelo y van a aplicarte normas concretas. Porque la dificultad que teníamos antes es que había algunas normas concretas, pero todas las administraciones tenían sus propias formas de decir, sí, esto quizás sea cultural, quizás seas profesional, pero no estoy seguro, así que dame más documentación. Ahora tenemos una institución, la que vemos aquí arriba, regida por una comisión revisada por pares, 50% de gente del sector y luego también un tercio de sindicales y de expertos en seguridad social. Y entonces, una vez te aprueban esta certificación, ya nadie te pregunta nada y puedes acceder a todas las normas específicas de los trabajadores culturales. Y aquí abajo vemos algunas de esas normas específicas que ya están implantadas. Tenemos beneficios y prestaciones específicas. Es una especie de sistema de desempleo, pero básicamente te renueva hasta llegar a los 1.600 euros en los meses que no tengas ingresos, lo que te permite pues tener una vida familiar, quizás comprarte un piso y centrarte en tu proceso creativo a largo plazo sin tener que estar preocupado por que no te salgan las cuentas a final de mes o por vivir en la pobreza. Otra es que tienes también un contrato 1 bis. Esto significa que eres autónomo, pero te registras un contrato de autónomo, que puede tener la forma que sea, como si fueras empleado, y pagas contribuciones de seguridad social como si fueras un empleado. Y en ese sentido quedas cubierto por la seguridad social para empleados, para asalariados, que es mucho más amplia que para los autónomos. Es una opción libre, puedes trabajar como autónomo, como empleado o con este hiperestatuto que queremos ampliar a más gente. Otra norma específica también es que si empiezas una carrera como artista, los 2-3 primeros años pagas menos contribuciones a la seguridad social, pero estás totalmente cubierto para asegurarte de que inviertas todo tu dinero en que te salgan las cuentas, en llegar a fin de mes y tener más ingresos a largo plazo. Hay distintos proyectos en este sentido, porque cada pocos meses vamos al Parlamento para aprobar nuevas normas. También incluiremos uno de negociación colectiva, con algunas normativas también para los contratos de autónomos con 1 bis y los asalariados sin distinción. Será, de hecho, la primera vez que tengamos en Bélgica una negociación colectiva de este estilo para autónomos. También hay cosas de copyright, estamos haciendo mucho en este sentido, y también aquí y para el futuro, quien tenga una buena idea y diga, pues esta norma no es una política cultural, pero quizás para la realidad de los trabajadores culturales necesitaríamos tener unas normas adaptadas. Entonces puedes tener unas condiciones específicas, como si tuvieras una pulsera, y en el futuro esperamos que este sistema siga perfeccionándose y modernizándose para tener en cuenta las distintas realidades de los trabajadores culturales. Y quizás la última diapositiva es el paso a la acción. El gobierno belga va a presidir el Consejo Europeo
el Consejo Europeo, la primera mitad de 2024, el primer semestre. Es la última presidencia del Consejo Europeo antes de las elecciones, así que queremos establecer la agenda para la próxima comisión y uno de los proyectos principales de esta presidencia belga será la prioridad a las condiciones socioeconómicas de los trabajadores culturales. No necesariamente políticas culturales, sino cualquier cosa alrededor para que la gente se pueda centrar en su trabajo creativo y no tener que preocuparse por llegar a fin de mes. Gracias. Muy buenos habéis sido todos cumpliendo vuestro tiempo, utilizándolo, aprovechándolo sensatamente. Os quiero a todos. Gracias a Floris. Yo me acabo de quedar impresionado por lo que acaba de comentar, porque bueno, si esto está pasando realmente es lo que nosotros aquí en España estamos intentando implementar con el Estatuto del Artista, que ahora entraré un poco en eso, pero es el objetivo, es decir, dotar al artista de ese contexto en el cual se tenga que preocupar solamente por hacer su trabajo, ¿no? Que es lo que cualquier otro trabajador se le supone, ¿no? Que trabaja y no tiene que estar pues, sumido en esa precariedad que en nuestro caso de los artistas es casi congénita, ¿no? Para dar unos datos, porque para ilustrar esto, nosotros en la Unión de Músicos hicimos una encuesta, porque los datos es otra de las cuestiones que faltan, ¿no? Como mínimo de la parte de los artistas, tener datos fehacientes de cuál es el estado de la profesión. Hicimos una encuesta que es del año 2021, por lo tanto es medio en pandemia, tampoco puede ser tomada como una encuesta que habla de la realidad, pero ya ofrece los mismos datos que se han puesto encima de la mesa aquí. El 88% de los encuestados no llegaba al salario mínimo interprofesional, es decir, 14.000 euros anuales. Los músicos pueden ser tanto autónomos como trabajadores por cuenta ajena. Pero de esos 88, el 69% estaba por debajo de la mitad, es decir, por debajo de 7.000 euros anuales en ingresos provenientes de todas sus actividades artísticas, tanto el directo como los derechos, el dinero que se percibe por los derechos de propiedad intelectual. Otro dato importante, el 67% declaraba que habitualmente cobraba por actuación menos de 200 euros. Y el 64% que anualmente tenían menos de 40 actuaciones al año. Adicionalmente, un dato importante también es el tema de la paridad. Solo 1 de 4 personas que respondieron a la encuesta eran mujeres. Por lo tanto, podemos ver un panorama que más allá de los músicos, esto yo creo que se puede extrapolar a las otras disciplinas artísticas. Aquí en España tenemos un sector que está obviamente aún muy lejos de ser de la paridad, es decir, hay muchos más hombres que mujeres. Después, unos ingresos bajos y una intermitencia, una discontinuidad muy marcada en lo que se refiere al trabajo que se remunera, no al trabajo que obviamente se hace en casa, pero ese no hay manera de remunerarlo, sobre todo cuando el trabajador es por cuenta ajena. Entonces, estos datos y esta fotografía yo creo que responden claramente a la pregunta de esta mesa, ¿no? Precariedad asegurada, pues sí, es decir, es una de las cuestiones inherentes de ser artista en este país. Y eso, ¿cómo podemos arreglarlo, ¿no? La pregunta que hacías, ¿se está tomando este país en serio este asunto? Yo creo que sí. Y esto ya empezó con la pandemia. Con la pandemia, como decía muy bien Montserrat, al estar todos ahí tan conectados, ya se consiguieron cosas que no se habían conseguido nunca antes, como es un paro específico, una prestación por desempleo específico para artistas, que se salía del marco habitual, reconociendo justamente la peculiaridad de los artistas, que difiere del resto de trabajadores, y también se incluyó a los técnicos, que son todos los trabajadores culturales que también tienen esas mismas prestaciones a nivel de prestaciones, quiero decir, entran en el mismo rango de trabajo que los artistas sin ser artistas, ¿no? Entonces, eso ya es una pieza fundamental. Y otra pieza fundamental es que justo hace 4 años, ahora en el 2018, se aprobó un informe en el Congreso de los Diputados, que era informe para la elaboración de un estatuto del artista. Justamente Edu Maura, aquí presente, fue uno de los impulsores de esa propuesta, que justamente
marcaba los cimientos de lo que acaba de explicar el compañero, de crear un estatus especial para los artistas y trabajadores de la cultura para que puedan salir de esa precariedad. Y ahora es lo que, después de la pandemia, obviamente, la pandemia no se pudo trabajar todo eso, pero después de la pandemia sí, y una cosa que ha hecho bien el Gobierno central es incluir eso dentro del plan de recuperación con los fondos europeos como una medida que sirva de una reforma estructural, como puede ser la reforma laboral también, para poder recibir todos estos fondos y poder impulsar eso. A nosotros nos ha ido muy bien porque realmente el ritmo de reuniones que se está manteniendo todo esto a nivel central, porque las competencias que afectan al Estatuto del Artista, que son a nivel fiscal, laboral y de seguridad social, y en menor medida de educación, todas estas las tenemos centralizadas en Madrid y ahí se está haciendo un gran trabajo. Entonces, por parte de la Administración, de momento se ha puesto se ha puesto las condiciones para poder llegar a este estatuto, y también desde la otra parte, la parte de los representantes, ¿no? de las asociaciones, yo creo que es una cosa también para reflexionar. Es decir, ¿está el país preparado? Bueno, puede que sí, pero ¿estamos también los artistas preparados para llegar a esos espacios que se crean de negociación con los ministerios competentes para poder hacer todas esas negociaciones? Con la pandemia la cosa se aceleró porque era inevitable, ¿no? Que no teníamos otra cosa. Es decir, todos los que nos dedicábamos a las artes escénicas y a la cultura en general, al estar parados, no teníamos otra cosa que hacer reuniones, ¿no? Entonces ahí hubo mucha producción, ¿no? De muchas reuniones, muchas iniciativas. Recordemos la Alerta Roja, ¿no? una iniciativa a nivel estatal que puso el grito en el cielo porque faltaban ayudas. Pero ahora que volvemos a la normalidad, es importante tomar conciencia, sobre todo desde los colectivos de artistas, que esto es un trabajo a muy largo plazo, ¿no? Y hay que estar preparados a nivel asociativo, y no solamente de cada comunidad, sino que en España, por la organización que tenemos, hay cosas que, como he dicho, se negocian en Madrid, entonces hay que estar federados a nivel estatal para poder hacer todas esas reuniones y tener las propuestas ya, y no solamente tener las propuestas, sino negociarlas, porque, como digo, esto es un trabajo a largo plazo. Y como yo creo que eso es una carencia que tenemos, como mínimo en la parte de la música, clarísimamente. Históricamente hemos estado poco agrupados y poco organizados. Es un poco hacer autocrítica, simplemente porque creo que es honesto y hay que hacerlo. Es decir, el cambio tiene que empezar desde los artistas, porque somos quienes conocemos nuestra realidad de manera más cotidiana, diaria, y los que tenemos que hacer este paso para poder trasladar a las administraciones cuáles nuestras necesidades, y que consigamos que nos entiendan y que lo que vayamos construyendo se adecue a nuestras necesidades, porque por arte de magia no se consigue nada. Por mucho que haya un informe de la subcomisión, que haya unas recomendaciones, todo eso hay que pasarlo a una legislación que es compleja, y eso luego, como ya se ha visto muchas veces, pues tiene defectos en la aplicación. Pues ahí es donde las asociaciones tienen un papel más importante. Muchas gracias, Guillem. Gracias. Emma, por favor. Bueno, hablar de últimas siempre tiene ventajas y tiene inconvenientes. La ventaja es que tengo demasiados temas, yo diría ahora mismo, a los que podría abordar, que han salido aquí, que me gustaría tocar. Y el inconveniente es que tengo que contestar una pregunta. ¿Conversamos en el Gobierno de España, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social? ¿Conversamos con los artistas? Después de lo que ha dicho aquí mi compañero de la derecha, es obvio que conversamos. Yo le decía en tono de broma que hablo más con él que con muchas personas de mi familia en la actualidad, y es una realidad. Pero esa es mi obligación por el sitio donde estoy, y lo creo profundamente, y lo cree profundamente el Ministerio, y es algo que cree profundamente el Gobierno. Por eso tenemos en el componente 24, que viene justo después del componente 23, donde está la reforma laboral encorsetada,
y donde están todas esas modificaciones del ámbito normal, digamos, de las relaciones laborales, pues justo después viene desarrollar el Estatuto del Artista. ¿Cómo estamos o de dónde venimos? Bueno, pues venimos, yo escuchaba a mi colega belga y sinceramente me veía muy reflejada. Es cierto que nosotros hemos conversado con muchísimas organizaciones de profesionales del círculo de la cultura, lo seguimos haciendo, por supuesto, y lo seguiremos haciendo. Eso ha sido fundamental para que, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista más práctico, pudiese llegar lo que estaba reclamando Guillén, y justo algo que hemos conversado y que hemos puesto y que hemos vivido de forma palpable hace muy poco, en una última reunión. Es muy importante que el sector, que las personas trabajadoras de este sector se conciban como eso, como personas trabajadoras con derechos y que quieren un trabajo decente. Esto es algo que se dice a toda persona trabajadora en este país y que viene de la OIT. Y las personas del sector cultural no son diferentes por trabajar en el sector cultural. Y como decías, Edu, no tenéis una cruz a vuestras espaldas, todo lo contrario. Tenéis una varita mágica que os tocó con el signo de la creatividad y además sois personas muy constantes que ponéis eso en la realidad cotidiana y que nos ayuda a todos a vivir y a vivir mejor. Por lo tanto, reclamo esto o estoy incidiendo en esto, que es un poco teórico, simplemente para que tengáis en cuenta que en enero del año de la pandemia, justo cuando este Gobierno, cuando Joaquín Pérez dio la primera cifra de paro, él siempre lo cuenta, dijo, pero ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué he hecho yo para merecer estas cifras de paro tan horripilantes? Porque así lo eran. Acababa de empezar a andar esto, el Gobierno, y era terrible. Llegó la pandemia y efectivamente se tomaron muchas decisiones apresuradamente, como bien decíais, para que las personas trabajadoras no pagasen la crisis sanitaria, que obviamente no era ni por asomo responsabilidad, al contrario, había que proteger a las personas. Esa era la responsabilidad que tenía el Gobierno y eso quedó palpable en todos los ámbitos y también, por supuesto, y en mayo de ese mismo año hubo un Real Decreto específico en el que se reconoció esa prestación de desempleo que era una prestación especial que se reconocía a las personas de la cultura porque obviamente tenían que parar. Todo esto nos dio un marco o nos dio fomentó que cuando nosotros pusimos en marcha y cuando conseguimos aprobar en una mesa de diálogo social, ahora va a hacer un año, la reforma laboral, que teníamos muy clara y que incidía en una cuestión básica que afectaba a todas las personas trabajadoras de este país, que era que teníamos una precariedad alarmante, que las tasas de pobreza de la gente joven, que los contratos temporales, que, en fin, todo eso que sabéis y que es bastante conocido, por desgracia, pues era tan palpable en la sociedad, en el sector de la cultura lo era igual o más. Y lo era tanto en los creadores como en las personas técnicas o auxiliares. Y era terrible las realidades con las que nos topamos. Era como que estaban acrecentadas esas dificultades, esas vulnerabilidades. Porque el sector donde trabajáis tiene pues algunas especialidades, pero como tienen muchos otros sectores. Por eso hemos hecho una reforma laboral incidiendo en la temporalidad, que era el principal problema, y cuando hemos llevado esa reforma laboral para atajar esas precariedades en los diferentes sectores, os digo empleadas de hogar porque eso ya se aprobó el Real Decreto donde se le reconocía el desempleo, pero pasa lo mismo con músicos porque tenéis esa intermitencia, porque tenéis determinadas circunstancias que es obvio que tienen que contemplar una regulación especial. Cuando la reforma laboral se puso en marcha, nosotros ya ahí contemplamos que había que poner inmediatamente en marcha, y así lo hicimos, una mesa de diálogo social con el sector cultural, porque había que evitar que esa temporalidad afectase o esa nueva regulación afectase negativamente a vuestro sector. Creo que lo conseguimos con el Real Decreto que luego os contaré, bueno, así a grandes rasgos, pero bueno, creo que algo hemos avanzado
y en eso seguimos. Y ya me callo. Tenías 2 minutos, Ah, bueno, perdón. Si quieres Bueno. utilizarlos. Bueno, sí me gustaría insistir que nosotros tenemos cifras, bueno, están en las exposiciones de motivos de las leyes, que nadie se lee, pero que hacemos con bastante detenimiento, pues se dan cifras, algunas cosas, bueno, y se habla de lo que aporta el sector cultural al PIB y es una importante cifra, no es una cuestión que pase desapercibida. Y esto es importante a los efectos también pues, de llevar a la práctica desde un ministerio, 2 o 3, que nos ocurre como al colega belga, pues somos una comisión interministerial, la que está impulsando ese estatuto del artista, pues nos da fuerza también a la hora de plantearlo, a la hora de promocionarlo y a la hora, en definitiva, de garantizar pues, que esas condiciones laborales y sociales, que también se han tocado, cuestiones de seguridad social, aunque yo no me referiría a ellas, además son muy técnicas, bueno, pues es importante que eso también se plasme en cifras reales. Y es solo una cosa, y perdón, pero esto ya lo has dicho, soy profesora. Me ha gustado muchísimo la intervención que has hecho y por eso también he empezado por ahí reclamando esa categoría de persona trabajadora de la persona del sector artístico. Y eso es súper, súper importante. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y esto aquí ya me pongo en mi profesión, en mi esencia de profesora, tiene sentencias del 2015, del 2018, en la que establece que la directiva de trabajo temporal es aplicable precisamente a músicos. Hay una sentencia que en el argot de los profesores laboralistas se conoce como la sentencia de los músicos, donde se ve que es aplicable la directiva 99/70. Estas cuestiones, que son técnicas y que sé que no son nada divertidas, ponen en valor todas esas cuestiones que verdaderamente queremos, que son condiciones de trabajo dignas y decentes para todas las personas trabajadoras y de todos los sectores, cada una con sus particularidades. Habrá que trabajar, habrá que ahondar, habrá que no hacer ensayo y error, pero bueno, daremos pasos, pues como en baile, si hay alguien aquí de danza, porque pues eso, daremos pasos, pero lo importante es avanzar. Y ahora sí. Muchas gracias, Emma. Bien, voy a intentar, gracias a ti y a todas las personas que habéis intervenido, muy virtuosamente, insisto, en el uso de vuestro tiempo. Voy a intentar recoger solamente algunos de los temas que han salido para ver si eso os anima a dialogar entre vosotras, pero id preparando, por favor, desde el público aquellas cuestiones que queráis plantear porque estamos a punto de entrar en ese momento de la mesa. Han salido muchas. Una muy llamativa es la centralidad de la pandemia en la reivindicación o nueva centralidad del trabajo cultural propiamente como trabajo. No especial, sino específico, ¿no? Esta famosa idea de que los artistas, los trabajadores culturales, no queremos ser especiales, the special ones. No, queremos ser específicos, igual de específicos que los demás trabajadores del mundo. Los que trabajan en una oficina, los que trabajan en el mar, los que trabajan en el aire, los que trabajan en los diferentes lugares donde se trabaja, que son muchos y muy diversos. Nada más que eso. La pandemia efectivamente nos puso en el centro, pero nos puso en el centro porque parecía de alguna manera que la cultura ocupaba un lugar en nuestra vida totalmente diferente, en un contexto de parón general de la existencia. Y ahí yo creo que lo que os preguntaría o lo que nos preguntaría como personas interesadas en la cultura que nos reunimos hoy es cómo podemos conseguir que la centralidad del trabajo cultural no sea excepcional, sino que sea la norma, que la centralidad del trabajo cultural sea la nueva normalidad, por un lado. Por el otro, conectaría esto con la densidad del tejido asociativo. Es obvio que en los diferentes países, en los diferentes lugares, en las diferentes ciudades y pueblos, regiones, hay una densidad muy diferente, hay unos índices de densidad asociativa muy diferentes. En algunos sitios hay una cierta capacidad de sindicación cultural, pero esa capacidad de sindicación cultural es muy desigual entre trabajadores por cuenta ajena, laborales, y trabajadores por cuenta propia, autónomos. Hay muchas circunstancias también que se dan en el mercado laboral cultural, como por ejemplo la enorme proliferación de falsos autónomos, incluso promovida esta situación por las administraciones públicas
sin querer, ¿no? En lógicas de externalización que acaban siendo eso, falsos autónomos en masa, en centros y en instituciones culturales. Y esto solo se puede vencer con trabajo asociativo. Y la densidad del tejido asociativo es una de las absolutas claves. Estoy convencido de que la densidad del tejido asociativo es muy importante en lo que está pasando en Bélgica, es muy importante en lo que está pasando en Cataluña y es muy importante en lo que está pasando en todas partes. Hoy no están aquí, pero el Parlamento Europeo, por ejemplo, a nivel legislativo, tiene diálogo con los sindicatos. Es muy importante el trabajo legislativo del Parlamento Europeo. Los gobiernos autonómicos, regionales, las diputaciones, los gobiernos locales. Tiene que haber interlocución sindical, interlocución asociativa a todos esos niveles, el nivel nacional, todos los niveles, a nivel Comisión Europea también, el Ejecutivo Europeo. Todo, legislativo y ejecutivo. Y esto quería preguntaros cómo creéis que se puede también mejorar, cómo podemos ser mejores organizándonos, cómo podemos organizarnos mejor. Y por último, el hecho de que la precariedad cultural es ella misma desigual. Es fácil, con perspectiva de género, por ejemplo, darse cuenta de las enormes diferencias que hay en la precariedad cultural y las diferencias que hay entre mujeres y hombres en la precariedad cultural específica, el acceso a prestaciones, por ejemplo, la manera en que, por ejemplo, una mujer que trabaja por cuenta propia en el sector cultural tiene unas dificultades muy diferentes y una precariedad muy diferente a un hombre que trabaja por cuenta ajena, que tiene un contrato laboral en el sector cultural. Son dos mundos diferentes. Por trabajar en el mismo sector no se parecen mucho. La diferencia radical ahí es hombre-mujer, trabajo por cuenta ajena, trabajo por cuenta propia. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Las diferencias enormes que hay entre trabajo por cuenta propia y trabajo por cuenta ajena y entre hombres y mujeres en el sector cultural. Problemas que son estratégicos, que son cruciales y que creo que han salido tangencialmente, pero no quería dejar de mencionar. Así como, por último, el hecho de que efectivamente los técnicos son trabajadores culturales en igualdad de condiciones. Aquí no me querría nunca jamás olvidar y despedirme en ningún caso sin recordar que las personas que nos microfonan, que nos iluminan, que montan y desmontan, que han puesto estas sillas, que han diseñado esta mesa, pero también que han organizado los viajes y que han organizado los hoteles y las estancias de las personas y las necesidades de las personas que estamos aquí, son trabajadoras y trabajadores culturales de primer nivel. No ya trabajadores culturales, sino trabajadoras y trabajadores culturales de primerísimo nivel. Entonces, si queréis recoger alguna de estas cuestiones, en el caso de que no quisierais, también podríamos abordar ya las preguntas del público. Yo solo una puntualización, lo de régimen especial es que es como le llama la norma y entonces no es que sea una... Sí. No es que sea una... No, vamos, que son los regímenes especiales, es como le llama nuestra legislación. Podríamos pensar a lo mejor en cambiarlo, nunca especial, suena un poco raro, sí. Pero bueno, no sé. Sí, una cosa de la que no he parlato, algo de lo algo que debe introducirse es que, en primer lugar, creo que sin la pandemia del COVID no lo hubiéramos sacado adelante, porque la conversación sobre el artista individual y el trabajador cultural es la otra cara de la precariedad que apoyan nuestro sector y que están en la primera línea del frente. Dos cosas. En primer lugar, 2.000 artistas han sido seleccionados durante 3 años y durante este tiempo han recibido 350 euros por semana. Solamente tenían que hacer un informe al final de cada año. Simplemente 1.000 artistas han sido seleccionados y han dicho que no lo han recibido, no han recibido esta cantidad. Y hay una gran oposición. Los sectores están articulados mucho como nichos, no queremos ver su trabajo. Y no quieren ver su situación personal. Al final todo acaba siendo algo muy particular. Hay partidos políticos también
cuya posición es la de ser partido de la oposición. Esta es su postura y esto hace que la situación sea muy precaria. También es importante tener en cuenta que el artista, hay un porcentaje de artistas que también están en una situación precaria. Y he visto que hemos hablado todos del artista, de ayudar al artista en su vida, etc. Pero, sin embargo, debo decir que también tienen otras vidas. Viven como madres, como padres, con hijos a su cargo, con deudas. Y todos estos mecanismos que implementamos, pues hace que todos los medios de ayuda estén en peligro a menos que haya un diálogo en las diferentes ayudas del gobierno. Y es difícil porque las prestaciones sanitarias y sociales pueden ser otras formas de política o de legislación. Pero decir que no somos especiales y que tenemos una serie de condiciones que necesitamos para protegernos en la sociedad, pues queremos que se nos trate como ciudadanos iguales, pero no queremos que nos quiten nuestras prestaciones sanitarias o de ayuda por tener un hijo discapacitado a cargo. No hemos sido capaces de encontrar el encaje adecuado en Irlanda y ese es uno de los retos que tenemos a raíz de las conversaciones que tenemos como participar como gobierno. Tenemos que tender puentes con todos los agentes del gobierno para que estemos en una situación de igualdad y no construir un futuro utópico para nosotros. Me gustaría también añadir lo que has comentado aquí en Cataluña. El gobierno catalán también ha hecho una prueba piloto. Es una renta básica universal para toda la ciudadanía. Seguramente dentro de estas personas también habrá artistas, ¿verdad? Pero debo decir que aquí hubo un movimiento importante de demanda. Creemos que una de las políticas que serviría para plantear lo que nos es común a todas, plantear la renta básica universal incondicional. Esto iría bien para toda la ciudadanía precaria, para tener derecho a decir que no a según qué tipo de ofertas laborales, y los artistas también se sentirían como formando parte de esta ciudadanía y tendrían más recursos para ejercer el derecho a la creación sin tener que sufrir como se está consiguiendo en los Países Bajos. Bien, obviamente yo creo que no soy el único porque esto ha sucedido en Países Bajos, Escandinavia, etc. Debo decir que cuando hablamos de los países nórdicos hablamos de los impactos de la renta mínima, aunque tienen diferentes terminologías. Hay muchos países que tienen este tipo de mecanismo. Esto se asignó durante unos años, pero puede ir en contra también de la cultura. Puede suceder cuando hay una situación de comodidad, cuando la gente se encuentra demasiado cómoda, cuando la creatividad, cuando estas ganas de creatividad se pueden ver afectadas, porque el nivel de confort es tal que no se puede crear. La renta mínima debería ser una en la que uno quisiera hacer más. En otros países uno se puede comprar una casa preciosa en el sur de Francia. Necesitamos un equilibrio adecuado. Necesitamos las ayudas necesarias, las justas, para hacerlo de forma que se pueda medir, no solo en términos de cálculo, pero debemos considerar todos los aspectos y los impactos.
Cuando hablamos de política de gobierno hablamos mucho de los impactos positivos. Tenemos que tener en cuenta los aspectos negativos. La gente debe tener comodidad. Con los precios que pagamos, la inflación desbocada y los sueldos mínimos, se plantea una ayuda entre 800 y 900 euros que no soluciona la vida ni da comodidad, pero daría seguridad en algunos términos. Sí, Guillem, sobre lo que has... ¿Cómo hacer, ¿no? para revertir esta situación? Yo creo que el tomar conciencia es muy importante, sobre todo a un tema de las remuneraciones que reciben los artistas por su trabajo, ¿no? Y eso no solo el propio artista, sino también la parte privada y la parte pública, que es la que contrata, ¿no? Tenemos si los cachés no suben, si los salarios no suben, por mucho estatuto del artista que tengamos, no van a salir los números, porque hay cosas que son cosas distintas. Una cosa es la regulación a nivel fiscal, laboral, de seguridad social, y la otra cosa es el mercado, ¿no? Los precios, los cachés. Eso tenemos que tomar conciencia de que, como mínimo en España, en Europa no es tan... No lo controlo tanto, pero por las veces que hemos salido por ahí, más o menos se ve que también es un problema para los artistas, siguen siendo demasiado bajos. Y esto es una cosa que tiene que subir, y eso es conciencia, no solo de las administraciones públicas, que en España son los primeros contratadores, como mínimo, de música, sino también de los propios músicos y los propios artistas, ¿no? Tenemos que empezar a exigir más por nuestro trabajo, porque es que el salario mínimo, la vida va subiendo, ha subido un 10% en España, el IPC, y nuestros salarios, los salarios y los cachés siguen estancados desde hace décadas casi. Entonces, eso es importante. Y la segunda parte de tomar conciencia es tener, como artistas, es nuestra responsabilidad tener conocimiento de cuáles son las normas que nos rigen, como mínimo ahora. No las que queremos, pero sino las que nos rigen ahora. Si somos autónomos, ¿por qué somos autónomos? Si es que estamos bien encuadrados o no, porque hay muchos que son autónomos que no tendrían que ser autónomos, los falsos autónomos. Y en España, sobre todo con música, tenemos un problema muy específico que no está en ninguna parte de Europa, que es que a los músicos y a muchos otros artistas también nos contratan a través de pantallas de facturación. Como los músicos, muchos realmente son artistas porque son creadores, no se pueden pagar la cuota de seguridad social, tienen que recurrir a una empresa que les contrata laboralmente por un día, y entonces a costa de sus cotizaciones a la seguridad social, del IRPF, etcétera, etcétera, les sale más rentable hacer una actuación. Claro, todos estos mecanismos, hasta que no consigamos traspasarlos, vamos a estar empantanados con esta precariedad. Y la primera parte es tomar conciencia de cuál es el modus operandi de nuestro sector, cuáles son las normas que lo rigen, también cómo funcionan estos apaños que estamos utilizando en algunos casos, como estas empresas de facturación, los músicos y otros artistas, y luego, obviamente, en fortalecer el tejido asociativo, porque es el único capaz de poder ir a la administración competente a trasladar esa problemática, y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie más, porque igual que estamos los artistas, hay muchos otros colectivos que están llamando a las administraciones correspondientes a la puerta, que están organizadas, que encima tienen poder de movilización, que es otra cosa que tenemos que plantearnos, ¿no? Como artistas, si realmente tenemos ese poder o lo podemos ejercer para poder reclamar lo que es nuestro. Me había pedido la palabra. Recojo un poco el guante, ¿no? El Real Decreto que aprobamos en marzo, pues efectivamente regula ese contrato laboral artístico, que es una excepcionalidad que hemos hecho precisamente para que se pueda dar salida a ese tipo de relación laboral que se tiene en el ámbito de la cultura, que es por definición temporal, es por definición. No sabemos exactamente cómo ni de qué manera va a durar, cuánto va a durar una obra de teatro, cuánto va a durar, en fin, la definición del trabajo artístico es temporal, y por eso hemos regulado esta excepcionalidad, porque no queremos que las personas del mundo, trabajadoras en el sector cultural, lo tengan más difícil, sino todo lo contrario. Yo insisto en este concepto que he intentado poner de manifiesto en mi intervención, el concepto
de persona trabajadora, que también es importante que se imprima un poco ahondando en lo que dice Guillem. Y luego tened en cuenta que no solo se ha mejorado o se ha abierto esta posibilidad para atraer efectivamente y regularizar, si se me permite la expresión, a todos los trabajadores del sector o a cuantos más que quieran regularizarse, lo que está diciendo, que quieran saber cuáles son sus derechos, que quieran saber cómo tienen que ejercerlos y que tengan mecanismos, sino que además la extinción del contrato también se ha potenciado, digamos que se ha hecho más cara, ¿vale? Se ha ajustado más a las necesidades para que, y ya me callo, y solo que la disposición, bueno, que hay una disposición final que compromete a esa comisión interministerial para desarrollar un estatuto del artista completo y no solo para dar respuesta a una cuestión inmediata y así rápida, que es lo que no queríamos que se nos pasase, sino para profundizar, ahondar y verdaderamente abordar esos temas fiscales, de seguridad social y otros que están interconectados, que es lo que yo decía, que tienen que interconectarse para que vayan acompasados y eso requiere pues más que 5 meses que hemos tardado entre un Real Decreto y otro, ¿no? Muy bien, gracias. Floris, you have the last word. Literally the last word, and we're off. Lo siento muchísimo, nos hemos quedado sin tiempo, hemos empezado un poco tarde. En todo caso, os voy a remitir al taller de las 5, por favor, que organiza Cultural Action Europe, donde podemos trabajar más, donde podemos seguir hablando de esto, donde podemos plantear preguntas específicas. Siento muchísimo que por haber empezado tarde y no poder terminar más tarde, no vayáis a poder preguntar o intervenir directamente. Lo siento muchísimo. Flores, please. Sí, querría añadir algo sobre la inclusión de los trabajadores técnicos en el sector. Era un estatus de artista en Bélgica y siempre pensábamos en trabajador artístico, que incluye funciones artísticas o de técnicas y de soporte. También depende de dónde ponemos las fronteras, porque si hablas con el sector, todo el mundo dice sí. Cualquiera que se considere parte del sector debe ser parte del sector. Puesto así, como gobierno no puedes pedírselo al sector. Hay que escucharles a todos y tomar una decisión. La marca que ponemos como gobierno belga es que cada uno que tiene un efecto como sobre el producto artístico tiene que ser incluido, ya sea una función de apoyo o técnica, todo lo que tenga un impacto. Por ejemplo, un mezclador de música, una persona pues responsable o que trabaja en iluminación también. Los que hacen los cables eléctricos, bueno, no tienen, aunque no, si no tienen impacto, pues no serán incluidos. También a nivel jurídico tenemos que poder explicar también las funciones que tenemos, las funciones especiales, y estas tienen que ver con condiciones especiales en el sector. No quiere decir que no hagamos nada para los que no tienen ningún impacto sobre el producto artístico, pero queremos que sean totalmente reconocidos como empleados en el sector, igual que en otros sectores de la sociedad, pues queremos que estén incluidos en la norma general. Pero es importante también establecer algún límite, esto forma parte del debate también. Siempre dirán que podía haber sido un ámbito más amplio, pero se corre el riesgo de no poder explicar jurídicamente por qué pues, un grupo más grande, más vasto, pues podría tener menos derechos o unos derechos en un momento dado menoscabados. Muchas gracias a los 6. Sí, ¿querías comentar algo? Sí. Sí, simplemente decir que a nivel europeo, en el ámbito de la cultura, en cuanto a sueldos y seguridad social, etcétera, lo que podemos hacer es muy limitado, solamente a nivel de copyright, porque este mercado único, pues, bueno, es lo que es, y trabajamos para
el copyright, eso sí, lo demás no. ¿Qué hacemos? Pues bien, ponemos a los ministros, reunimos a los ministros de Cultura y de Empleo. Desde hace 2 años hay un pool de encuentro, se sientan alrededor de una mesa los de Cultura y de Trabajo y los 27 representantes de los Estados miembros se sientan juntos y intercambian prácticas que hacen que han sido los obstáculos más difíciles que os habéis encontrado, etcétera. ¿Consideráis que la gente que pone la iluminación y los micrófonos, pues también los consideramos artistas o no? Bueno, hay ámbitos en los que no podemos legislar a nivel europeo, pero siempre hay forma de ayudar de alguna manera. Vamos a establecer ahora una plataforma donde se puedan llevar a cabo todos estos intercambios. Vamos a continuar también reuniendo a los expertos en estas reuniones de estos 2 ministerios. Como decía, en los próximos 3 años esperamos con muchas ganas la presidencia española de la Unión Europea, también la de Bélgica. Ambas van a hacer lo mismo, van a defender las condiciones de trabajo de los artistas. Y bueno, esto es muy importante, es muy interesante, porque no podemos funcionar a nivel europeo sin la voluntad política de los países. Y, por tanto, espero con ansia vuestra presidencia, vuestras presidencias, porque vamos a ver un resultado realmente muy tangible en la vida diaria de los artistas, del sector cultural en Irlanda, en los Países Bajos, en Bélgica. Bueno, hay contratos públicos, hay unas condiciones establecidas de salarios mínimos y, por tanto, esto forma parte del proceso de defender. En Viena hay una excepción, así como en algunas regiones, pero debemos aprender colectivamente. Eso está sucediendo y el Parlamento Europeo, de forma paralela, me gustaría ver una Carta Europea de los Artistas de alguna forma. Sé que es algo muy difícil de acometer. Es un proceso legislativo, pero el debate está ahí y el hecho de que se esté hablando de esto, bueno, aunque pareciera imposible hace unos años, ahora espero que vamos a co-crear en nuestro taller. Y me gustaría felicitaros, deciros aquí que especialmente pues los que estáis en la sala, deciros hasta qué punto esta función es importante, porque les representamos en Bruselas, hablamos con los parlamentos y necesitamos este empuje, necesitamos esta filosofía. Sé que no vais a hacer políticas para quienes no conocemos y, bueno, pues siempre colectivamente a nivel nacional o europeo, pues solamente con el empuje de todos vamos a atraer la atención de los políticos. El trabajo no ha terminado, pero reflexionar sobre cómo se puede hacer, qué debemos hacer juntos, sobre qué debemos hablar es algo súper sano, muy bueno, muy positivo. Muchas gracias. Hemos aprendido, nos hemos ganado el derecho a escuchar a 2 personas. Dialogar brevemente con la gente del público, por favor. No se sent, ara sí. Ok, Genial. gràcies. Sobretot volia donar visibilitat... Quería dar visibilidad sobre todo a los equipamientos de proximidad de la ciudad.
los equipamientos socioculturales de la ciudad de Barcelona, donde representamos en total más de 2.500 trabajadores y trabajadoras. Y sobre todo quiero comentar el tema del artista. Evidentemente programamos muchos espectáculos de artistas visuales, de artes escénicas, y muy a menudo a la hora de tener un presupuesto también les acaba afectando a ellos. Estoy hablando de equipamientos públicos, evidentemente, que normalmente son gestionados por empresas privadas que salen a concursos, son equipamientos externalizados, y digamos que se ha tolerado también con los presupuestos que tenemos a la hora de gestionar estos equipamientos, que ya también esta precariedad para los artistas. Programábamos espectáculos, proyecciones, exposiciones, proyecciones de documentales, autores pequeños y no tan pequeños. El presupuesto da para lo que da y al final es un efecto dominó. Si no hay un presupuesto con que poder cubrir estos gastos y pagar como corresponde a los artistas, eso acaba afectando también a los artistas que, si están a través de una asociación o le hacen falso autónomo, como comentaban en la mesa, pues eso también le afecta. Esto por una parte, ya que se ha centrado la exposición en los artistas y los trabajadores y trabajadoras como gestores culturales, que también somos bastantes aquí en la ciudad de Barcelona. Recuerdo, la ciudad más cara del Estado actualmente. También hemos perdido poder adquisitivo. Yo misma, igual que mis compañeros, llevamos más de 10 años cobrando lo mismo, y como sabéis el nivel de vida ha subido muchísimo, así que hemos perdido ese poder adquisitivo, y la idea es que mejoremos como sea esta situación, porque al final es un efecto dominó. Si la administración pública no dota de presupuesto para programar, no dota de presupuesto para gestionar, al final el contenido lo dan estos artistas que decimos. Realmente no habría contenido si estos artistas no tienen un buen sueldo, o estas personas que gestionan los equipamientos, estos gestores culturales, no se sienten bien pagados. Y como ha dicho antes Eduardo, que preguntaba, decía que si a precariedad laboral los servicios que demos también serán precarios, porque el profesional que hay detrás tampoco se siente bien pagado, no está bien cubierto. Solo quería añadir eso, y muchas gracias a la mesa. Sí, Albert, y como mi compañera, también quería hablar de los técnicos, que son personas de primerísima categoría y que están en situación de maltrato ahora mismo, y es un maltrato directamente fomentado por las empresas, con responsabilidad también del ayuntamiento que mira hacia el lado. Estos compañeros técnicos de primerísimo nivel están también en el umbral de la pobreza, cobrando un poco por encima del salario mínimo interprofesional. Y lo digo porque esto es el mismo ayuntamiento el que está montando estas jornadas tan guays. Están fantásticas todas las lo que habéis oído, pero en esta ciudad y están pasando, y en todo el país están pasando cosas graves. Hola, buenas tardes, Diana Riba, eurodiputada en el Parlamento Europeo, también coordinadora de Cultura del Comité de Cultura del Grupo Versale. Solo quería hacer un par de apuntes que no se han comentado y que me parecen importantes cuando hablamos de los trabajadores culturales. 3, de hecho. 1, no dejemos pasar el momentum, la inercia entre todos de hacer el Estatuto del Artista Europeo. Creo que ya lo ha expuesto muy bien, que tenemos una puerta abierta para poder hacerlo. Tenemos también, por desgracia, después del COVID, la necesidad. Muchos Estados miembros también están mirando este Estatuto del Artista. Tenemos la comisaria con esta agenda sobre la mesa, y también dejadme pedir 2 presidencias próximas con 2 estados que apuestan por el Estatuto del Artista en sus países. Por tanto, hay que empujar para que este Estatuto del Artista Europeo sea una realidad. También me gustaría hacer un par de apuntes. 1, como trabajo a nivel europeo, abrir la puerta definitivamente en los próximos años. Sabemos que todo es largo en el tiempo, pero en las próximas legislaturas, para poder hacer realidad el tema de la convalidación de los títulos de todos los trabajadores y trabajadoras culturales. La movilidad dentro de Europa de los trabajadores culturales es mucho más deficitaria que cualquier otra, porque no llegamos a hacer esta convalidación de profesiones
formaciones profesionales. Aquí está el sector cultural, se ve muy afectado dentro de la movilidad en Europa. Y por último, solo quiero decir que también estamos muy preocupados por el tema de la libertad de expresión, cómo está afectando a los trabajadores culturales. Es un tema que también tenemos que abordar muy a fondo, porque como vemos estamos en un mundo muy difícil, en una Europa muy difícil, donde se está vulnerando mucho el derecho a la libertad de expresión artística. Y nada más, muchas gracias a los organizadores, ha sido muy interesante, un placer veros a muchos de vosotros aquí en Barcelona y no en el Parlamento Europeo. Muchas gracias. Dicen que hay incluso tiempo para una última intervención. Había... Sí, una mano ahí, sí. Yes. Out of the corner. A quick answer to a question. Una respuesta rápida y una observación. Al Estatuto del Artista hi ha inclús també una oficina de premsa. Està inclosa, o sigui, els oficials de premsa, els funcionaris de premsa, si estan inclosos, si els afecta. No si no tenen impacte sobre el producte artístic final. No, per dir-ho clarament, rotundament. Para decirlo rotundamente. Yo lo que digo es que todos los trabajadores tienen los mismos derechos como trabajadores cuando hay condiciones especiales, negociaciones de salarios, etcétera. Lo que decimos es que es una categoría de trabajadores que tiene más derecho que otras. Eso es lo que se dice y yo creo que ese es un gran error que hay detrás del Estatuto del Artista. Es un problema grave, porque una de las debilidades precisamente es esa. Suponer que hay derechos que son de todos, que tienen que ser reconocidos para categorías especiales. Y es cierto, no es especial. Y si se consigue pasar por un canal etiquetado así, entonces se hace especial. Eso es lo que quería decir y creo que la conversación tiene que ser más fructífera. Podemos adoptar posiciones, obviamente, es decir, y siento la palabrota, que jodan a todo el mundo, tenemos que proteger a estos, o decimos esto o no decimos esto, y que haya consecuencias. Sí, muy bien, un minuto si alguien quiere hablar de algo de lo que se ha dicho. Creo que lo que has dicho tiene mucho que ver con cómo hablamos, porque realmente de lo que hablamos es de los derechos de los trabajadores. El plan piloto se ve como un plan piloto para todos los trabajadores. Si conseguimos hacerlo para los artistas, deberíamos poder hacerlo para todo el mundo, para el resto. Y tenéis una audiencia aquí reunida para hablar de los artistas. Sí, podemos ampliarlo y hablar de todos los artistas de la Unión Europea o de todo el mundo. No creo que lleguemos muy lejos, pero si nos centramos en nuestra área de competencia y mostramos que puede funcionar en nuestra área, entonces podemos ver cómo puede funcionar también más allá de nuestro ámbito. Y ese es el enfoque que hemos adoptado nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Estamos totalmente fuera de tiempo. Gracias por la generosidad de ampliar un poco la mesa, por haber empezado tarde. Ha sido un placer. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y que los derechos de los trabajadores culturales sean avanzada para los derechos de todos los trabajadores y todas las trabajadoras. Nos vemos a las 5 en el workshop aquí en el Molino de Cultural Action Europe. Thank you.